Imaginen una prisión cósmica de la que nada puede escapar, ni un solo rayo de luz, ni un susurro de información. Una vez que cruzas su límite, el horizonte de sucesos, te pierdes para siempre en el universo. Esta es la imagen clásica de un agujero negro, un objeto tan denso que su gravedad deforma el espacio-tiempo en un pozo ineludible. Durante décadas pensamos que eran sumideros eternos, moteles cósmicos para cucarachas donde la materia entra, pero nunca sale. Eran los puntos finales de la evolución estelar, los monumentos finales y silenciosos a las estrellas colapsadas, destinados a persistir hasta el fin del tiempo mismo. Esta idea era simple, elegante y profundamente inquietante, pero ¿y si el para siempre no es para siempre? ¿Y si estas prisiones cósmicas tienen una falla, una fuga pequeña, casi imperceptible? Esta es una de las ideas más profundas y sorprendentes de toda la física moderna. La noción de que un agujero negro puede, en escalas de tiempo inmensas, perder masa y encogerse, sugiere que estos gigantes gravitacionales no son eternos después de todo, tienen una vida útil, pueden desvanecerse, devolviendo su masa y energía prestadas al cosmos. Este concepto fue un shock para el sistema. Desafió nuestra comprensión fundamental de la gravedad y la naturaleza misma del espacio-tiempo, obligándonos a confrontar una realidad donde incluso las leyes más absolutas tienen excepciones. La razón por la que esto fue tan sorprendente es que parecía violar la definición misma de un agujero negro. La relatividad general, la obra maestra de Einstein, pinta una imagen clara. El horizonte de sucesos es una calle de un solo sentido. Nada, ni siquiera la luz, viaja lo suficientemente rápido como para escapar del agarre gravitacional del agujero negro. Entonces, ¿cómo podría algo salir? ¿Cómo podría perder masa? Sería como una bóveda sellada desde adentro, pero de alguna manera, su contenido comienza a desaparecer. La solución a este enigma no vendría solo de la gravedad. Requeriría un matrimonio entre nuestra teoría de lo muy grande, la relatividad general, y nuestra teoría de lo muy pequeño, la mecánica cuántica. Esta idea revolucionaria, propuesta por primera vez por el brillante físico Stephen Hawking en los 1970, puso la cosmología patas arriba. Significaba que los agujeros negros no eran solo objetos simples y muertos, eran sistemas dinámicos y complejos que participaban en la vida del universo. Tienen una temperatura. Brillan, aunque increíblemente débilmente. Y lo más importante, se evaporan. Este proceso conecta las estructuras más grandes del cosmos con las extrañas y probabilísticas reglas del mundo subatómico. Es un puente entre dos reinos de la física que en su mayor parte se niegan a hablar el mismo idioma. La historia de cómo se evapora un agujero negro es la historia de ese puente. Entonces, ¿cómo ocurre lo imposible? ¿Cómo se escapa un agujero negro? El secreto no está dentro del agujero negro, sino en el espacio aparentemente vacío justo en su borde. El vacío del espacio, a nivel cuántico, no está vacío en absoluto. Es un mar burbujeante y espumoso de actividad. Pares de partículas virtuales y antipartículas están constantemente apareciendo, tomando prestada una pequeña cantidad de energía del universo. Existen por un instante fugaz, un tiempo inimaginablemente corto, antes de que se encuentren de nuevo y se aniquilen, devolviendo su deuda de energía. Este burbujeo cósmico está ocurriendo en todas partes, todo el tiempo, aquí mismo en esta habitación y en los confines más lejanos del cosmos. Ahora, llevemos este caos cuántico al lugar más extremo que podamos imaginar, el horizonte de sucesos de un agujero negro. Imaginen un par de partículas virtuales, digamos un electrón y su antipartícula, un positrón, apareciendo justo en este precipicio. Normalmente, se aniquilarían rápidamente y desaparecerían, pero aquí, al borde del abismo, algo diferente puede suceder. Es posible que una partícula sea capturada por el agujero negro, cayendo más allá del punto de no retorno, mientras su compañera escapa. La partícula que cae
tiene energía negativa en relación con un observador lejano, mientras que la que escapa tiene energía positiva. Es un acto de equilibrio cósmico. Esta partícula que escapa ya no es virtual, se ha vuelto real. Vuela hacia el espacio como una partícula genuina, llevándose energía consigo. Para un observador externo, parece como si el agujero negro mismo acabara de expulsar algo. Este goteo constante de partículas que escapan es lo que llamamos radiación de Hawking. Es crucial entender que nada escapa realmente desde el agujero negro. Las partículas nacen en el espacio del horizonte de sucesos. La puerta de un solo sentido permanece firmemente cerrada. Es más como si el agujero negro estuviera perdiendo una pulseada con el vacío cuántico en su propia frontera, una guerra que está destinado a perder lentamente. Debido a que estas partículas que escapan se llevan energía, y porque la energía y la masa son dos caras de la misma moneda, recuerdan EA es igual a mc al cuadrado, el agujero negro debe perder un poquito de su masa. La partícula que cayó puede considerarse como si tuviera energía negativa, lo que, al sumarse a la masa-energía total del agujero negro, la reduce. Es un proceso increíblemente lento para un agujero negro grande. Un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardaría mucho más que la edad actual del universo en evaporar incluso una pequeña fracción de su masa. Pero el proceso es implacable. Gota a gota, partícula a partícula, el agujero negro se encoge. El descubrimiento de la radiación de Hawking hizo algo extraordinario, les dio propiedades termodinámicas a los agujeros negros. De repente, estos objetos no eran solo hechos brutos de gravedad, tenían una temperatura y tenían entropía. La entropía es, en términos simples, una medida del desorden, o, más precisamente, la cantidad de información que puedes esconder dentro de un sistema. Una habitación ordenada tiene baja entropía. Una habitación desordenada tiene alta entropía, porque hay muchas más formas de que esté desordenada. Un agujero negro, que se traga estrellas, planetas y enciclopedias sin dejar rastro, es la habitación más desordenada del universo. Nos oculta una enorme cantidad de información. La entropía de un agujero negro, como mostraron Jacob Bekenstein y Stephen Hawking, es directamente proporcional al área de la superficie de su horizonte de sucesos. Este es un resultado extraño y profundo. Uno podría esperar que la entropía, el contenido de información, estuviera relacionado con el volumen del agujero negro, pero no lo está. Está codificada en su superficie bidimensional. Es como si toda la información sobre cada cosa que alguna vez cayó en el agujero negro estuviera, de alguna manera, esparcida por su límite. Esta idea, conocida como el principio holográfico, sugiere que nuestra realidad tridimensional podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional distante, y si un agujero negro tiene entropía, también debe tener una temperatura. Los cálculos de Hawking proporcionaron la fórmula. La temperatura de un agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Esto significa que los agujeros negros masivos, los gigantes supermasivos en los centros de las galaxias, son increíblemente fríos, mucho más fríos que la temperatura de fondo del universo. Están absorbiendo más energía de la radiación de fondo de microondas cósmico, de la que emiten a través de la radiación de Hawking. Por ahora, en realidad, están creciendo, no encogiéndose. Son refrigeradores cósmicos, enfriando el universo a su alrededor muy ligeramente con su inmensa presencia gravitacional. Pero aquí está el giro. Esta misma relación significa que los agujeros negros pequeños son increíblemente calientes. A medida que un agujero negro se evapora, pierde masa. A medida que su masa disminuye, su temperatura aumenta. A medida que su temperatura aumenta, irradia energía aún más rápido. Esto crea un ciclo de retroalimentación descontrolado. Durante la mayor parte de su vida, un agujero negro se evapora con una lentitud agonizante, pero en sus momentos finales, a medida que se encoge al tamaño de una montaña, luego de un coche, luego de una pizca de polvo, su temperatura se dispara, desata un destello final y brillante de partículas de alta energía y rayos gamma, convirtiendo su masa restante en una explosión de radiación, y desapareciendo del universo para siempre.
Por más de 100 años, nuestra teoría principal de la gravedad ha sido la relatividad general de Einstein. Nos cuenta una historia hermosa. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Imaginen una pesada bola de bolos puesta sobre una sábana de caucho estirada. La bola crea una hendidura, una curva, en la sábana. Si ruedan una canica pequeña cerca, no viajará en línea recta, seguirá la curva creada por la bola de bolos. Eso, en esencia, es la gravedad. No es una fuerza que jala las cosas, sino la forma del universo mismo guiando sus caminos. Esta geometría de la curvatura ha sido fantásticamente exitosa. Pero ¿qué pasa si hay otra forma de describir la gravedad? ¿Y si, en lugar de doblar el espacio-tiempo, pudiéramos torcerlo? Esta es la idea central detrás de una teoría alternativa llamada equivalente teleparalelo de la relatividad general, o TE-SHR, para abreviar. Imaginen de nuevo esa sábana de caucho. En lugar de poner una bola de bolos para crear una curva, imaginen que agarran puntos en la sábana y los tuercen, creando una tensión interna. Aún pueden describir los caminos de las canicas en esta sábana torcida. Esta propiedad, esta cualidad de torcerse, es lo que los físicos llaman torsión. TEGR es una teoría de la gravedad construida no sobre la curvatura, sino completamente sobre la torsión. Piensen en ello así. Imaginen que tienen un manojo de cuerdas rectas. La relatividad general describe la gravedad doblando todo el manojo. Todas las cuerdas se curvan juntas. TEGR, por otro lado, mantiene el manojo en su conjunto recto, pero tuerce las cuerdas individuales dentro de él. Lo asombroso es que, para todos los efectos, la descripción matemática de cómo se mueven los objetos, cómo los planetas orbitan las estrellas y cómo se dobla la luz, resulta ser exactamente la misma. TEGR no es un rival de la relatividad general, es un lenguaje diferente para contar la misma historia gravitacional. Es como describir un edificio por su plano versus describirlo por un modelo tridimensional. Ambos son correctos, solo perspectivas diferentes. ¿Por qué molestarse con un lenguaje diferente si el anterior funciona tan bien? Porque a veces, una nueva perspectiva puede revelar ideas que antes estaban ocultas. Al reformular la gravedad en términos de torsión, los físicos pueden explorar preguntas que son difíciles de hacer en el lenguaje de la curvatura. Cuando empezamos a intentar fusionar la gravedad con la mecánica cuántica, o cuando miramos los entornos más extremos como el corazón de un agujero negro, tener un conjunto diferente de herramientas puede ser increíblemente poderoso. Nos permite preguntar, ¿qué pasaría si, de una nueva manera? Y eso es el alma de la ciencia. La torsión nos da una nueva lente a través de la cual ver el cosmos. Entonces, tenemos esta nueva forma de describir la gravedad usando la torsión, esta cualidad de torcedura del espacio-tiempo. ¿Qué nos dice esto sobre los agujeros negros y su extraña capacidad de evaporarse? Lo primero, y lo más importante, es saber que en su forma básica, la TEGR hace exactamente las mismas predicciones que la relatividad general. Eso significa que la temperatura de Hawking, la velocidad de evaporación y el destino final de un agujero negro estándar no cambian. Un astrónomo que midiera el tenue brillo de un agujero negro que se evapora no podría saber si la gravedad del universo está gobernada por la curvatura o por la torsión. La física observable sigue siendo la misma. Esto es algo bueno. Significa que la teoría es consistente con todo lo que ya sabemos y hemos probado sobre la gravedad. Pero mientras que la radiación, es el mismo, la historia geométrica, es sutilmente diferente. En la relatividad general, el horizonte de sucesos es un lugar de curvatura extrema del espacio-tiempo. Es la inclinación del pozo gravitatorio lo que define el límite. En la imagen de la gravedad teleparalela, sin embargo, la historia se cuenta a través de la torsión.
En el horizonte de sucesos, la torsión del espacio-tiempo se vuelve tan severa que crea una barrera, una superficie, donde la estructura geométrica impone la regla del viaje sin retorno. Es una causa geométrica diferente para el mismo efecto físico. Piensen en ello como un remolino en un río. La visión de la relatividad general es que la superficie del agua está fuertemente inclinada hacia abajo en el vórtice. La visión teleparalela es que el agua misma está girando tan violentamente que cualquier cosa atrapada en ella es inexorablemente retorcida y arrastrada hacia adentro. Ambas descripciones capturan con precisión el hecho de que no se puede escapar del remolino, pero se centran en diferentes propiedades del flujo. La perspectiva Tegre nos da un horizonte torsional en lugar de un horizonte de curvatura. Es un cambio en la narrativa, un nuevo capítulo en la biografía de un agujero negro. Esto podría parecer solo una diferencia filosófica, un poco de reflexión matemática, pero abre nuevas vías de pensamiento cuando intentamos comprender la naturaleza cuántica del horizonte de sucesos. Tener una descripción basada en la torsión podría ser increíblemente útil. La mecánica cuántica a menudo trata con giros y torsiones, por lo que una teoría gravitacional que hable ese idioma podría ser más fácil de conectar. Permite a los físicos reexaminar los fundamentos de la radiación de Hawking desde un nuevo ángulo, asegurando que nuestra comprensión sea sólida y no solo un artefacto de una descripción matemática particular del universo. La verdadera emoción comienza cuando consideramos que la Tegre podría no ser toda la historia. Así como los científicos han propuesto modificaciones a la relatividad general de Einstein, también pueden proponer modificaciones a la gravedad teleparalela. Estas se conocen como teorías de gravedad teleparalela extendida, o, saben, gravedad FT. La FT simplemente significa que en lugar de usar la torsión básica T, la teoría usa una función matemática más complicada de T. Esto es como tomar la regla simple para la gravedad y decir, ¿qué pasaría si la regla misma cambiara en condiciones muy extremas, como cerca de un agujero negro? Es una forma de permitir que la gravedad sea más flexible. Al ajustar esta función, los físicos pueden construir modelos donde la gravedad se comporta de manera diferente a lo predicho por Einstein, pero solo en regiones de torsión extrema, como cerca de una singularidad de agujero negro o durante el universo muy temprano. Esta es una herramienta poderosa. Nos permite explorar nueva física sin contradecir todas las pruebas exitosas de la gravedad en nuestro sistema solar. Las reglas del juego siguen siendo las mismas para planetas y estrellas, pero podrían ser completamente diferentes para los agujeros negros. Esto podría tener consecuencias dramáticas para su evaporación. Abre una caja de Pandora de nuevas posibilidades para el acto final de la vida de un agujero negro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una modificación a la gravedad la hiciera más resistente contra la formación de singularidades? En algunos modelos FT, la torsión intensa en el centro de un agujero negro podría crear una especie de fuerza gravitacional repulsiva, evitando el colapso final. En lugar de un punto de densidad infinita, el agujero negro podría albergar un remanente diminuto y ultradenso. En este escenario, el agujero negro no se evaporaría por completo. Se encogería hasta alcanzar un cierto tamaño mínimo y luego se volvería estable, una pequeña y eterna pepita de materia exótica. La evaporación se detendría, dejando atrás un nuevo tipo de partícula fundamental. Alternativamente, otras modificaciones podrían cambiar la tasa de evaporación misma. La relación entre la masa de un agujero negro y su temperatura podría alterarse. Quizás los agujeros negros pequeños se evaporan más lentamente de lo que pensamos, o tal vez incluso más rápido. Estas teorías permiten un espectro completo de resultados. La evaporación podría detenerse, ralentizarse o incluso conducir a un estado final que no es un destello de luz, sino algo completamente diferente. Aunque estas son solo exploraciones teóricas por ahora, muestran cómo un lenguaje geométrico diferente para la gravedad puede llevar a predicciones profundamente diferentes sobre el destino final de la materia en nuestro universo.
La gravedad teleparalela no es la única opción para entender los misterios más profundos de los agujeros negros. La búsqueda para unir la gravedad y la mecánica cuántica, la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica, ha llevado a otras ideas fascinantes. Dos de las principales contendientes son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos, o GCL. Ambas ofrecen sus propias perspectivas únicas sobre lo que sucede al final de la vida de un agujero negro y lo que hay en su corazón, donde la relatividad general falla. Estas teorías atacan el problema desde diferentes ángulos, pero convergen en una conclusión similar. La singularidad debe resolverse. La teoría de cuerdas, por ejemplo, propone que los componentes fundamentales del universo no son partículas puntuales, sino diminutas cuerdas de energía vibrantes. En esta imagen, un agujero negro podría no ser un punto singular en absoluto. Una idea es el modelo de la bola difusa, donde el horizonte de sucesos no es un límite nítido, sino una superficie difusa y enredada de cuerdas. La información de todo lo que cayó no se pierde, sino que se teje en la estructura de esta bola difusa. A medida que el agujero negro se evapora, esta información se codificaría lenta y sutilmente en la radiación de Hawking saliente, resolviendo la paradoja de la información en el proceso. El agujero negro simplemente se disolvería en una neblina de cuerdas fundamentales. La gravedad cuántica de lazos toma un enfoque diferente. Sugiere que el espacio-tiempo mismo no es suave y continuo, sino que está hecho de trozos discretos e indivisibles, o cuantos de espacio. Es, como los píxeles en una pantalla, no puedes acercar la imagen para siempre. En la GCL, el colapso de la materia dentro de un agujero negro se detiene por esta granularidad fundamental del espacio. La singularidad es reemplazada por una estrella de Planck. Un objeto increíblemente denso pero finito. En este escenario, el agujero negro se evapora hasta este remanente del tamaño de Planck. Lo que sucede después se debate. Algunos piensan que permanece estable, mientras que otros sugieren que podría rebotar y convertirse en un agujero blanco, liberando explosivamente toda su información almacenada de nuevo en el universo. Lo que es convincente es que todos estos enfoques diferentes, la gravedad teleparalela extendida, la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos, están tratando de resolver los mismos problemas fundamentales. Todos buscan domar las infinitudes predichas por la gravedad clásica. Todos sugieren que el final de la evaporación del agujero negro es donde debe aparecer una nueva física. Ya sea que el agujero negro deje un remanente estable, se transforme en una bola difusa o rebote como un agujero blanco, el consenso es que los momentos finales son una puerta de entrada para comprender las leyes últimas de la naturaleza. El final de la vida de un agujero negro podría ser el comienzo de nuestra comprensión de la gravedad cuántica. Hay un rompecabezas profundo e inquietante en el corazón de la evaporación del agujero negro, un problema tan profundo que se llama la paradoja de la información. Una de las reglas fundamentales de la mecánica cuántica es que la información nunca puede ser realmente destruida. Puedes quemar un libro, pero en principio, si pudieras recolectar cada partícula de humo, ceniza y calor, podrías reconstruir la información de ese libro. La información está desordenada, pero no ha desaparecido. Pero, ¿qué pasa cuando lanzas el libro a un agujero negro? El agujero negro parece tragarse la información por completo. Esto no era un problema cuando pensábamos que los agujeros negros eran eternos. La información podría simplemente quedarse encerrada dentro para siempre. Pero el descubrimiento de Hawking lo cambió todo. Si el agujero negro se evapora, ¿a dónde va la información? El cálculo original de Hawking sugirió que la radiación saliente es térmica, lo que significa que es completamente aleatoria y no contiene información sobre lo que cayó. Un agujero negro hecho de una estrella produciría exactamente la misma radiación que un agujero negro hecho de una biblioteca de libros. Cuando el agujero negro desaparece, la información sobre lo que lo formó se desvanece con él. Esto es una violación directa de los principios de la mecánica cuántica.
Es un incendio de biblioteca cósmico donde los libros se convierten en calor puro y sin características. Esta es la paradoja. La relatividad general dice que la información se pierde detrás del horizonte y el cálculo de Hawking sugiere que se destruye durante la evaporación, mientras que la mecánica cuántica insiste en que la información debe conservarse. Entonces, ¿qué teoría está equivocada? Esta ha sido una de las batallas más grandes en la física teórica durante casi 50 años. Resolverlo es clave para encontrar una teoría de la gravedad cuántica. La mayoría de los físicos hoy creen que la información debe escapar de alguna manera, codificada en sutiles correlaciones dentro de la radiación de Hawking saliente. La radiación no es perfectamente térmica después de todo, es simplemente increíblemente difícil de decodificar. ¿Podría el lenguaje de la torsión y la gravedad teleparalela ofrecer alguna nueva pista? Potencialmente. Al proporcionar una descripción geométrica diferente del horizonte de eventos, podría ofrecer nuevas formas de pensar sobre cómo se almacena o procesa la información en el límite. Por ejemplo, quizás la torsión del espacio-tiempo en el horizonte. La torsión es lo que codifica la información. Las partículas que escapan podrían llevar impresiones de esta estructura torsional. Esto es altamente especulativo, por supuesto. La torsión no resuelve automáticamente la paradoja, pero proporciona un nuevo marco, un nuevo conjunto de preguntas que hacer. Nos recuerda que nuestra descripción del horizonte mismo podría estar incompleta, y un lenguaje geométrico más rico podría ser la clave para desentrañar este misterio cósmico. Entonces, tenemos todas estas ideas increíbles, agujeros negros que se evaporan, espacio-tiempo retorcido, fuzzballs, bolas de pelusa y estrellas de Planck que rebotan. Pero, ¿cómo los ponemos a prueba? ¿Cómo pasamos de las hermosas matemáticas a la ciencia observacional dura? La desafortunada verdad es que es increíblemente difícil. La evidencia principal que buscamos es la propia radiación de Hawking. Pero para cualquier agujero negro lo suficientemente grande como para haberse formado a partir de una estrella, la radiación es asombrosamente débil y fría. La temperatura de un agujero negro con la masa del Sol es solo una pequeña fracción de 1 grado por encima del cero absoluto. Su tenue brillo es completamente opacado por el fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang. Encontrar esta radiación es como intentar escuchar la caída de un solo alfiler en medio de un ruidoso concierto de rock. Es prácticamente imposible con nuestra tecnología actual. Nuestra mejor esperanza reside en encontrar agujeros negros mucho más pequeños, los llamados agujeros negros primordiales. Estos son agujeros negros hipotéticos que podrían haberse formado en las condiciones ultradensas del universo muy temprano. Si alguno de estos pequeños agujeros negros, quizás con la masa de una montaña grande, sobrevivió hasta el día de hoy, ahora mismo estarían en las etapas finales y explosivas de su evaporación. Potencialmente podríamos detectar su último suspiro como un estallido de rayos gamma de alta energía. Las búsquedas de tales estallidos de rayos gamma hasta ahora no han encontrado nada, lo que pone límites a cuántos de estos pequeños agujeros negros podrían existir. Pero la búsqueda continúa. Otra posibilidad es buscar evidencia indirecta. Si los agujeros negros dejan restos estables, como sugieren algunos modelos de gravedad F, T y LQG, estos restos podrían contribuir a la misteriosa materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Detectar un nuevo tipo de partícula fundamental con las propiedades adecuadas podría ser una señal de que estamos viendo las cenizas de agujeros negros evaporados. Este sería un descubrimiento revolucionario que conectaría las estructuras más grandes del universo con el reino cuántico. Mientras estamos aquí, en vísperas de 2026, nos encontramos en una encrucijada fascinante. Estamos seguros de que los agujeros negros existen. Confiamos en que si la relatividad general y la mecánica cuántica son correctas, los agujeros negros deben evaporarse. Pero los detalles de ese proceso, el destino de la información y la naturaleza última de la singularidad,
aún están envueltos en misterio. El futuro de este campo radica en la observación, una detección definitiva de un estallido final, de rayos, gamma de un agujero negro que se evapora, o quizás señales de ondas gravitacionales de los momentos finales. Sería un momento decisivo. Sería el primer susurro del reino de la gravedad cuántica, un mensaje desde el borde del espacio-tiempo que nos diría que nuestro viaje para comprender el cosmos está lejos de terminar.